en estos momentos. Eso es. Gracias. Gracias por la sintonía. Estamos a uno. Partir con ganas este mes, definitivamente. Y tocando temas que son importantes. Por ejemplo, ¿qué pasa las mujeres en la carrera de ingeniería informática? Bueno, ahí está en pantalla. Ya vamos a conversar entonces con que se me metió en el audio hace algún instante atrás, pero no tiene la culpa. ¿Cómo estáis, Leslie? Bienvenida. Hola. Hola, Jorge, un saludo a todos también desde acá de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde nuestro presidente está ahí dando cuentas de su gestión. Eso. Oye, Leslie, bueno, sí, está un poquito a contraluz, pero te vemos en todo caso. Leslie Pérez es la jefa ahí, docente también a cargo de la Escuela de Ingeniería Informática, y tú me ibas a proponer, digamos, que abordáramos el tema, la temática de la mujer, ¿no es cierto?, en esta carrera de futuro, que luego lo vamos a también digamos, a relacionar con el tema de la inteligencia artificial, y tú lo sabes muy bien, Leslie, porque se están acortando un montón de carreras a futuro, con esto de la inteligencia artificial. Estaba viendo la lista. Oye, es preocupante el tema, ya mejor no nos metamos en esa por el momento. Podemos conversarlo más a la larga después. Ya, ¿qué pasa con las mujeres en la ingeniería aquí informática? Bueno, yo estoy involucrada ahora en la facultad como directora del área de participación y liderazgo femenino en la Facultad de Ingeniería de la PUCB. Y creo que es un tema súper importante hablar de la inserción de las mujeres en la ingeniería en general, no solo en la informática. Y a propósito de toda esta revolución que se está viendo en temas de inteligencia artificial y las perspectivas que tienen de que cambien muchas labores, ¿no es cierto?, que normalmente realizamos nosotros como profesionales en la sociedad, ingenieros, ¿no es cierto?, y otros profesionales también de las ciencias sociales, del área de la salud. Es importante considerar cuáles son, ¿no es cierto?, las necesidades que vamos a tener en el futuro como sociedad de profesionales. Y es bastante obvio, creo, que, ¿no es cierto?, la ingeniería es una necesidad actualmente en la sociedad. Tenemos una sociedad que depende de infraestructura tecnológica cada vez más. Yo creo que hay pocos aspectos de nuestra vida donde no dependemos de una u otra manera de cierta infraestructura tecnológica, técnica, ¿no? Por lo tanto, necesitamos ingenieros que sean capaces de mantener, ¿no es cierto?, actualizar y hacer avanzar, ¿no es cierto?, esta infraestructura en base a, ¿no es cierto?, lo que la ciencia y la tecnología nos permite, ¿no? Bueno, y en ese ámbito, ¿cómo está la mujer, digamos, dentro de la informática? Dentro de la informática, nosotros, las mujeres, siempre hemos estado bajo representadas, ¿no? En general, en las ingenierías, es un fenómeno mundial, no es solo aquí en la facultad, ni tampoco dentro de Chile, ni en Latinoamérica, ¿no es cierto? Es un fenómeno mundial, que las ingenierías en general, ¿no es cierto?, son carreras muy masculinas. Quienes han estudiado ingeniería, sean hombres o mujeres, probablemente lo saben, la mayoría de las ingenierías tienen un bajo porcentaje de mujeres. En informática, ¿no es cierto?, nos mantenemos normalmente entre el 10 y el 20, ¿no es cierto?, dependiendo de la cohorte, y en la facultad estamos, ¿no es cierto?, alrededor del 20-23%. Hay ciertas ingenierías que son más populares entre las mujeres, si se puede decir así. Por ejemplo, bioquímica destaca en nuestra facultad. Ellos rompen la norma, y además, ¿no es cierto?, hay algunas ingenierías que han logrado romper un poco este estigma de ser carreras masculinas, y yo ahí destaco la carrera de ingeniería civil en minas, ¿no?, que suena una cosa muy masculina, ¿no?, ir a la mina, pero de alguna manera ellos han logrado romper esa visión, ¿no es cierto?, de la ingeniería en la minería, ¿no es cierto?, y hay varias, ¿no es cierto?, mujeres que han tomado ese rol como ingenieras dentro de esas labores, ya sean químicas, ¿no es cierto?, llegan de repente también desde otras áreas. Entonces, estamos bajo representadas, y es importante involucrar a las mujeres, no porque, ¿no es cierto?, sea una cosa que tenga que ver con la agenda feminista,
sino que tiene que ver con una necesidad social. Necesitamos ingenieros. Por supuesto. No podemos solo tener ingenieros hombres porque no nos alcanza la población. En el futuro todos vamos a tener que ser un poco ingenieros y vamos a tener que tener un poco de formación porque nuestra vida va a depender tan fuertemente de la tecnología, ¿no es cierto?, de la infraestructura tecnológica, que vamos a tener que tener conocimiento de ese tipo de cosas. Oye, ¿sí? Leslie, fíjate que ahora, ¿no es cierto?, imagínate el escenario, ¿eh? Ahora cuando un joven, ¿no es cierto?, termine y rinda lo que tenga que rendir, no sé si la PSU o como se llame, ¿no es cierto?, va a tener que revisar en inteligencia artificial, es decir, cuáles son las carreras que son más proclives a que no tengan éxito, digamos, o que queden sin pega por el hecho de la inteligencia artificial. Entonces van a ver, van a revisar y ahí se van a, aparte de los gustos personales, de las inclinaciones, que sé yo, la sensibilidad, todo lo que tú quieras, pero van a tener que revisar también por el campo laboral. ¿Cómo adviertes tú eso desde la informática, Leslie? Bueno, hay harta, yo no sé si la palabra correcta es que van a desaparecer. Yo diría que más bien, ¿no es cierto?, los roles de esos profesionales van a transformarse porque van a haber herramientas que van a suplir ciertas labores que ellos normalmente, ¿no es cierto?, estaban realizando, ¿no? Inteligencia artificial, yo recién estaba en una reunión, ¿no es cierto?, y ponía de ejemplo que muy probablemente muy pronto a herramientas como ChatGPT, ¿no es cierto?, estos modelos generativos, vamos a poder entregarles input, por ejemplo, bueno, genérame el plano de una casa que tenga 3 habitaciones, que tenga tales condiciones de luminosidad, tanta cantidad de ventanas, etcétera. Todos los detalles, ¿no es cierto? Y es muy probable que una tecnología de esa manera me pueda generar automáticamente un plano, por ejemplo. Quizás no el mejor de los planos, y para eso vamos a necesitar un profesional que sea capaz, ¿no es cierto?, de llevar ese plano a algo que efectivamente se pueda construir. Pero ese tipo de herramientas van a modificar nuestros oficios, ¿no es cierto?, nuestras profesiones, nuestras labores, porque vamos a tener otras posibilidades, ¿no es cierto?, nos vamos a enfocar en otras cosas. O sea, no advierte que sea tan oscuro, digamos, para las carreras. Podrían modificar, podrían complementarse, asociarse, no sé cómo llamarlo, digamos, Consejo para todos los profesionales que estén a punto de formarse o en formación, y también para los que estamos, ¿no es cierto?, en ejercicio, es que una de las cosas más importantes para desempeñarse en la industria futura, ¿no?, es estar en constante aprendizaje, ¿sí? El poder ser flexible y trabajar con la tecnología. Eso es algo que ha ido cambiando paulatinamente, ¿no es cierto? La informática es una herramienta transversal, ¿no? O sea, las herramientas que nosotros ponemos desde la informática, desde la computación, no son para nosotros en informática, son para otras áreas, ¿no? Entonces, es importante que las personas que trabajen en otras disciplinas, ¿no es cierto?, estén en conocimiento de estas herramientas para que puedan sacarle el provecho y puedan ellos mismos ir modificando, ¿no es cierto?, sus habilidades y sus conocimientos para adaptarlo a esto. Si no sí. Somos flexibles en ese sentido, claro, probablemente te van a reemplazar, porque si Oye, tú Leslie, ¿no es cierto? No, perdóname, ¿y los estudiantes te preguntan esto? ¿Es un tema para ellos o todavía no es un tema? Esa es una buena pregunta. En informática puedo responderte, ¿no? Porque yo no tengo contacto con otros estudiantes. O sí, pero no muy vastamente, ¿no? En informática yo creo que hay mucha curiosidad, pero yo diría que los informáticos no están preocupados. Yo diría que están más curiosos y deseosos de ver hasta dónde pueden hacer un aporte estos modelos generativos. Más que preocupados, ocupados, ¿no? ¿Cómo se dice? Yo diría que sí, y además que, bueno, parte de los informáticos, ¿no es cierto?, nos dedicamos a labores de programación que son bastante exhaustivas, ¿no es cierto? Trabajamos en equipos grandes, ¿no es cierto?, generando software. Podemos hablar alguna vez, o puedes tener algún invitado especializado en desarrollo de software, porque además es un tema muy interesante, ¿no?, porque tiene que ver con las expectativas de personas, ¿no es cierto?, que se traducen en herramientas de software. Pero bueno, son procesos de desarrollo bastante exhaustivos y que este tipo de modelos pueden ayudar desde el punto de vista técnico a generar, ¿no es cierto?, o apoyar el desarrollo, sobre todo en términos de la programación.
Yo creo que en general los alumnos están más curiosos y deseosos de aprender estas herramientas para que los apoyen, ¿no es cierto? Y poder complementar su labor. Yo diría que más que miedo, ¿no es cierto?, es más ansiedad de saber cómo esto va a poder utilizarse a futuro. Claro, un estado de alerta, digamos, ¿eh? Frente a la necesidad y la evidencia. Oye, te cambio un poquito de tema. La mujer la vamos a seguir atendiendo en todo caso, ¿eh? En esta carrera, pero te quiero llevar, fíjate que hay varios avances en distintas áreas y eso ya lo sabemos. Sin embargo, los riesgos que puede conllevar esta tecnología, aparte de lo que estábamos conversando, es, mira, mitigar el riesgo de extinción para la humanidad, ¿no es cierto?, que salió hace poco y que dice debería ser la prioridad mundial junto con otros riesgos de escala social, como las pandemias, la guerra nuclear. Es una breve síntesis, digamos, pero una breve sentencia que aborda los creadores de la inteligencia artificial, porque han advertido simplemente que este puede ser un riesgo de extinción para la humanidad. Entonces yo no sé, de repente nos gustan los grandilocuentes, nos gustan los titulares, nos gusta complicarnos la vida. ¿Nos estamos complicando la vida, Leslie, o no? No, yo creo que, a ver, esta es mi opinión, ¿no es cierto? Entonces, cada experto probablemente tiene una opinión diferente. A mí me parece que el desarrollo de la inteligencia artificial, tal cual lo estamos viendo ahora, ¿no es cierto?, se encamina a una de las revoluciones más grandes de nuestra historia como civilización, ¿no?, como humanidad. Nuestra evolución como humanos, ¿no?, ha estado guiada en los últimos, ¿no es cierto?, 100 millones de años por herramientas, ¿no? El lenguaje es una de ellas, ¿sí? El lenguaje es una herramienta que surge, ¿no es cierto?, pronto, el lenguaje primero oral, después el escrito, ¿no es cierto?, que nos permitió llegar a donde estamos, ¿sí? Hay un libro muy bonito, ¿no es cierto?, de Harari, que explica esto muy en detalle, ¿no es cierto?, la historia de la humanidad, así que se lo recomiendo para quienes quieran ver esto, porque pone, ¿no es cierto?, en perspectiva cómo este tipo de cosas nos han ayudado, ¿no? Y el surgimiento de la inteligencia artificial yo creo que es una de estas cosas que van a marcar un antes y un después en nuestra historia como civilización, ¿no? El generar una herramienta poderosa de inteligencia que nos permita reemplazar labores intelectuales que hasta el momento no podíamos reemplazar, ¿sí? Claro. O sea, lo más cercano a esto sería como las calculadoras, ¿no es cierto? El computador, la idea del computador, ¿no? Que nos permite hacer operaciones matemáticas. Y claro que van a haber implicancias bastante profundas, sobre todo también en la definición de nosotros mismos. Como especie, nosotros hemos puesto siempre énfasis en que nosotros éramos los seres inteligentes, ¿no? Y ahora van a haber otras máquinas, ¿no es cierto?, que van a ser inteligentes y que quizás en algún momento, ¿no es cierto?, puedan ser conscientes también, no lo sabemos. Toman decisiones, obvio, que repercuten. Claro. ¿Cómo vamos a enfrentar esos desafíos? ¿Qué va a significar desde nuestra perspectiva como humanidad el tener entidades, ¿no es cierto?, que sean consideradas, ¿no es cierto?, entidades conscientes o no, tienen una habilidad que nosotros definíamos como nuestro gran caballito de batalla para justificar nuestra existencia casi, ¿no es cierto? ¿Qué va a significar eso? ¿Cuál va a ser nuestro rol, ¿no es cierto?, que vamos a definir ahora como lo importante de ser humano, ¿no? Eso son cosas filosóficas que hay gente que ya las está abordando y que van a darse en un proceso muy largo probablemente. Ahora, con respecto a lo de la extinción, obviamente que la herramienta, la inteligencia artificial es una herramienta súper poderosa porque estamos viviendo en una sociedad que depende de infraestructura tecnológica y todavía no tenemos, yo creo, un sistema de organización que nos permita controlar esa arquitectura, ¿no es cierto?, esa base que hay de tecnología en conjunto. Por lo tanto, un sistema autónomo tomando decisiones dentro de esta infraestructura, ¿no es cierto?, puede utilizarse para cosas buenas y para cosas malas, ¿no es cierto? Es como las personas que desarrollaron la tecnología que finalmente se transformó en la bomba atómica, ¿no? Sí. Oye,
Pero es que Leslie, a ver, si nosotros nos ponemos a pensar así como a meternos en el tema y en el cuento, claro, nos puede preocupar, digamos, la evidencia, ¿no es cierto?, que refleja algunos de estos expertos de este grupo. Son 350 ejecutivos, investigadores e ingenieros expertos en esta tecnología que envían esta carta abierta, ¿no es cierto?, de tan solo 22 palabras, que fue publicada por el Centro de Seguridad de la Inteligencia Artificial, que es una organización sin fines de lucro. Dice: mitigar el riesgo de extinción para la humanidad de la inteligencia artificial debería ser una prioridad mundial junto con otros riesgos a escala social como la pandemia y la guerra nuclear. Pero en el fondo también entendemos que aquí hay una, no sé si sugerencia, pero hay una posición de alerta, ¿no es cierto?, frente a una problemática que es tan evidente como la inteligencia artificial. Entonces tampoco es como sombrío el panorama, digamos, simplemente están advirtiendo, están dando este paso previo, ¿no? Así Claro. lo entiendo yo, ¿eh? Por supuesto, estamos en las puertas, ¿no es cierto?, de comenzar a utilizar extensivamente este tipo de tecnología. Y este es el momento en el cual debemos definir lineamientos para tener precaución, ¿no? Porque es algo que no conocemos, o no podemos, ¿no es cierto?, controlar bien cuáles son sus características en términos de cómo están tomando decisiones. Sí podemos limitar, ¿no es cierto?, los ámbitos de acción de este tipo de tecnología, y por lo tanto es importante tener en cuenta ese tipo de riesgos, ¿sí? Pero con toda tecnología hay riesgo, ¿sí? Sí. Esta es una tecnología que es desconocida. Yo creo que crea un poco de vértigo el hecho de no saber cómo nos vamos a relacionar con este tipo de sistemas en el futuro, ¿no? Qué es lo que nos va a pasar a nosotros como sociedad y como humanos, y por eso hay este riesgo, existe este riesgo, ¿no? Yo creo que no hay que tener miedo. Este tipo de advertencias son necesarias, ¿sí? Porque estamos desarrollando tecnología y por lo tanto, cuando uno está emprendiendo, ¿no es cierto?, cualquier proyecto a largo plazo, tiene que tener en cuenta los riesgos de llevar a cabo este proyecto, ¿no? Y las implicancias que tiene. Por supuesto. Eventualmente llegaremos, yo creo, a un momento en que va a ser normal hablar de este tipo de cosas, de interactuar con este tipo de sistema inteligente. Yo siempre digo, yo soy fan de Star Trek, ¿no? Y a mí me gusta que hablaban con la nave, ¿no es cierto? La nave respondía y tenía alguna especie de personalidad. La nave, por ejemplo, no era un ser sintiente en Star Trek, ¿no? Y la gente se relacionaba con esos seres entre comillas, de manera natural. Yo creo que el día de mañana va a ser normal que vamos a llegar a la casa, por ejemplo, y le vamos a hablar a nuestra casa. Prende la luz. Algunas personas ya lo hacen, ¿no? A la Alexa, prende la luz, casa, etcétera. Sí, ¿no? Y cuando tú vas en el auto puedes establecer qué temperatura querés cuando llegues a la casa. O sea, obvio, son cosas que están ahí ya hace mucho rato funcionando de esa manera. Lo que viene ahora es un trabajo de especialización, de preparación y también de adentrarse en esta materia. O sea, no nos podemos quedar afuera. O sea, eso sería lo peor que nos podría pasar. Y tú lo sabes muy bien como docente, ¿no es cierto? Y que la llevas ahí en el ámbito de la informática de nuestra PUCB, ¿no es cierto? Quedarse abajo de este largo tren, ¿no es cierto?, de la tecnología y la innovación es morir en el intento. Eso es. Bueno, los avances en inteligencia artificial, ¿no es cierto?, no requieren de tanto de nuestra parte, ¿no? Requieren más que nos familiaricemos con cómo funcionan, y tecnologías como, por ejemplo, ChatGPT, que está disponible, ¿no es cierto?, Chat de Bing o BART, ¿no es cierto?, tienen interfaces que son bien amables. Uno puede hablar el lenguaje, ¿no es cierto?, natural con ellos, como si estuviéramos conversando, y uno tiene que, yo creo que ser curioso y utilizarlas para saber hasta dónde, ¿no es cierto?, estas tecnologías pueden ser confiables, ¿no es cierto?, hasta dónde tengo yo que además utilizar el pensamiento crítico. Eso es algo muy importante, que en general los ingenieros, ¿no es cierto?, tenemos dentro de nuestras habilidades, cuando nos definen competencias, ¿no es cierto?, pensamiento crítico es una de las primeras. Yo creo que todos vamos a tener que desarrollar un pensamiento crítico bien agudo, ¿no?, para poder interactuar con estas tecnologías, porque como hay muchas cosas que se pueden generar que pueden parecer muy razonables y muy reales, pero además pueden ser no tan razonables y reales, ¿no es cierto?, porque por diversas razones, ¿no?, por intentos de
engañar, pero además por errores, por ejemplo los sesgos, eso es algo que podría ser un ejemplo. Entonces el pensamiento crítico es súper importante, ¿no es cierto? Y bueno, el resto es el futuro. Yo creo que a mí me da mucho entusiasmo, me alegro mucho de estar viendo en estos tiempos, quiero ver qué va a suceder, quiero hablarle a mi casa, a mi auto, y quiero tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de ver hasta dónde nos lleva esta nueva dimensión en la cual nuestra tecnología está evolucionando, ¿sí? No creo que haya que tener miedo, sí hay que tener curiosidad, ¿no es cierto?, y pensamiento crítico. Bueno, y como especie humana, adaptarse a los nuevos tiempos, a los vertiginosos nuevos tiempos. Eso es lo único que hemos hecho, todas las especies es lo único que hacemos, ¿no es cierto? Eso es lo que dijo Darwin. Nosotros nos adaptamos. Hace mucho tiempo los humanos dejamos de adaptarnos al ambiente por cosas, ¿no es cierto?, como el hambre, etcétera. Bueno, la mayoría de estas cosas están relativamente solucionadas comparadas con antes, y ahora la evolución, ¿no es cierto?, la están guiando otros factores. Sí, esa es una pregunta que está para responderse. ¿Qué factores son los que están guiando la evolución actualmente como humanidad? Genial. Pero bueno, uno de los elementos, ¿no? Oye, lo vamos a conversar en una próxima. Se nos está terminando el tiempo, incluso está terminando la cuenta pública, así que quiero cerrar ahí con algunas palabritas también y escuchar los últimos minutos o segundos ahí de este encuentro aquí en Valparaíso. Te quiero agradecer, Leslie, siempre interesante, siempre novedoso, innovador, así que tendremos oportunidad de seguir conversando en cualquier momento. Cuídate, que estés muy bien. Un saludo a todos. Chao. Chao, gracias. Ahí está Leslie Pérez, que es la docente